Bueno, buenos días a todos. Aprovecho en primer lugar para presentarme. Soy Laura Vico, soy abogada especializada en Derecho y Nuevas Tecnologías. Y la sesión que vamos a ver, sobre todo, es ese enfoque de protección de datos en la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, que muchos de vosotros pues, estaréis viviendo en cómo se van incorporando paulatinamente ese tipo de sistemas de inteligencia artificial y que al final cada vez están más en boca de todos. ¿Cómo lo vamos a abordar? En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción. Abordaremos también los principales conceptos, desde lo más básico de protección de datos hasta algo más complejo, ¿no? Como veremos, tenemos ya en vigor, aunque se va implementando de forma escalonada, el reglamento de inteligencia artificial. Y con ello vamos a ir viendo también conceptos más complejos del propio reglamento de inteligencia artificial. Abordaremos también la principal normativa y legislación aplicable, además de la normativa de privacidad, que muchos de vosotros conoceréis, esa legislación nueva respecto a la regulación de inteligencia artificial. No me centraré mucho en la parte de ciberseguridad, que se verán en otras sesiones, pero sí que me gustaría también que viéramos los sistemas de gestión de riesgos, tanto el análisis de riesgos que nos exigen por la parte de protección de datos, como por lo que respecta a las exigencias desde el prisma de inteligencia artificial. Y además terminaremos con, vale, analizamos riesgos, pero ¿qué medidas puedo tener yo en cuenta a la hora de implementar sistemas de inteligencia artificial? Porque iremos viendo que al final en los propios sistemas de inteligencia artificial, tanto para el desarrollo como para el propio uso, puede que se vean involucrados datos de carácter personal. Empezamos con la introducción y me gusta una afirmación de Clive Hamby, que es: los datos son el nuevo petróleo. Y Clive Hamby, en primer lugar, indicaros que es un matemático y un empresario británico especializado en ciencia de datos, y lo que sí que nos quiere decir con esta afirmación es que los datos son valiosos, pero si no están refinados realmente no tienen valor. Y esto lo vamos a ver realmente en que al final en el sector público principalmente estamos recopilando un volumen de datos importante y sobre todo más a partir de ahora, ¿no? Con esa evolución a ser ciudades inteligentes, smart cities, y también al uso del Big Data. Esto, por un lado, sí que es cierto que nos ofrece muchas bondades, ¿no? En el sentido de que se recopilan importantes cantidades de datos para que esos datos sean interpretables y se puedan tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en un caso de Smart City vimos respecto al tema de servicio, ¿no? De recogida de residuos, que el implementar pues, medidores del llenado de los contenedores y la geolocalización en las rutas nos permite mejorar el servicio de recogida de residuos. Pero esto conlleva un importante volumen de datos. Y con este panorama vemos que la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental porque también se va a centrar en agilizar procesos que principalmente veníamos trabajando de forma manual. Con el sistema de inteligencia artificial se va a agilizar muchísimo y sí que nos va a ofrecer muchas mejoras. Pero ¿qué ocurre? Que al utilizar sistemas de inteligencia artificial, como os anticipaba también en esa breve introducción a la sesión, hay muchos datos de carácter personal y por ende tenemos que cumplir también con la normativa de protección de datos. Cada entidad, por ejemplo, un ayuntamiento, es responsable del tratamiento de todos los datos que gestione, tanto de ciudadanos, proveedores, empleados públicos, etcétera. Vamos a encontrar que esa responsabilidad va a conllevar también el tener que poner en el foco los sistemas de IA que estén permitidos en cada entidad y que se pueda analizar qué requisitos legales debemos cumplir. Vista esa breve introducción, viendo el contexto, ¿no? Que ya lo hemos asentado, vamos a abordar los principales conceptos. Ya os anticipaba, ¿no? Que vamos a partir de los más básicos, que estoy segura que muchos de vosotros conoceréis, a los más complejos ya ofrecidos por el propio reglamento de inteligencia artificial. Vemos que datos personales es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Me gusta poner el foco en identificable porque muchas veces por error se asimila a dato personal algo que claramente nos puede identificar, como DNI, nombre y apellido, y se olvidan otros datos, por ejemplo, la matrícula u otros tipos de datos que no nos identifican directamente, pero que potencialmente nos pueden identificar. Pongamos el caso de un sistema de videovigilancia, nos pueden decir, vale, pero
estamos siendo captados por sistema de videovigilancia, pero no me pueden reconocer si no me conocen. Pero como puede ser identificable, la imagen también, incluso la voz, es un dato de carácter personal. Y veremos también un caso práctico para ir asentando estos conceptos. Dentro del bloque de datos personales, el propio artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos establece una categoría especial de datos y vemos que son los que vemos en el punto 2, ¿no? Que son datos personales que revelen origen étnico-racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas. La afiliación sindical también sería un dato de carácter especial en este supuesto. Tratamientos de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. De hecho, bajo el propio criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, se han puesto más restrictivos en cuanto, por ejemplo, sistema de fichaje con huella, porque la huella es un dato biométrico. Entonces, también iremos viendo que depende también del grado de sensibilidad del dato, el Reglamento General de Protección de Datos le da un tratamiento u otro, ¿no? En cuanto a requisitos. También datos relativos a la salud, son categorías especiales de datos y también otros como los relativos a la vida sexual u orientación sexual. ¿Vale? Entonces, el artículo 9 lo que nos va a decir es que por defecto, por regla general, está prohibido el tratamiento de estos datos especiales, salvo que se pueda levantar esa prohibición por alguno de los supuestos que establece el propio artículo. ¿Vale? Por ejemplo, algunos supuestos que haya un consentimiento expreso del interesado. Y ahora vamos a asentar de lo que hemos visto, asentar conocimientos. Aquí os traigo un pequeño caso práctico que podéis contestar como prefiráis, de palabra o escribiéndome por el chat. ¿Qué datos pensáis que son datos personales o directamente qué datos consideráis que no están dentro de la categoría de dato personal, sino que es información, pero que no cubriría ese concepto? ¿Alguien se anima a contestar? Luego veremos la respuesta y así también entre todos está claro, ¿no? Muy bien. José Manuel indica que no es personal la denominación social de una empresa. Efectivamente, ahí la denominación social de una empresa no es un dato de carácter personal. Sí que sería dato personal el dato de contacto de los empleados de esta empresa, pero no la denominación social como tal, no. Muy bien, también indicáis por el chat que los datos anonimizados no son datos personales. Efectivamente, cuando ya están anonimizados realmente no afecta el RGPD. Muy bien, pues gracias a todos por participar. Vamos a ver la respuesta y efectivamente lo habéis hecho perfecto, que al final todo lo demás sí que son datos personales, la firma, la dirección IP, que también hay gente que tiene dudas respecto a la dirección IP, la huella dactilar que también hemos visto, todos ellos excepto los datos anonimizados y la denominación social de una empresa. Continuamos con los conceptos para continuar avanzando y aquí sí que me gustaría también que fuéramos viendo en paralelo esa relación que podemos tener si, por ejemplo, en la entidad en la que estamos trabajando se opta por utilizar un sistema de inteligencia artificial. Recordemos que, por ejemplo, un ayuntamiento, una entidad local, realmente es responsable del tratamiento de los datos de ciudadanos, de sus propios empleados, de los proveedores con los que trabaje. Y por eso el responsable del tratamiento se define así por el artículo 4.7 del RGPD. Y es que es persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo conjuntamente determine los fines y medios del tratamiento. Esa es la clave, por eso lo he marcado en otro color, porque al final es la entidad que define los fines y medios, es responsable del tratamiento. ¿Y qué sería encargado? Que lo vemos en el segundo punto. Pues si, por ejemplo, nosotros como entidad contratamos o compramos, ¿no?, la licencia de un sistema de IA, ese proveedor sí puede si puede potencialmente acceder a los datos que incluyamos dentro de ese sistema de IA, va a ser considerado encargado del tratamiento. Es decir, son proveedores que nos prestan un servicio y para la prestación de ese servicio necesitan acceder a nuestros datos personales, como entidad me refiero. Y para comprenderlo mejor, vamos a verlo. Mira, había una pregunta respecto antes de pasar a esta parte, a este diagrama,
que consultabas por el chat, que es nombre y apellidos sin el DNI se considera dato personal. Y sí, el nombre y apellido sin el DNI también se considera dato personal. Ya solo el nombre y apellidos sería dato personal. Por eso también hay que tener cuidado a la hora de publicar datos personales, porque sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas también tenemos esa ponderación respecto al deber de transparencia. Entonces hay casos en los que sí que nos vemos obligados a publicar esa información y otros, sin embargo, en los que tenemos que preservar esa confidencialidad. Vale. Volviendo a la parte de esa, me gusta también llamarlo, ¿no?, como la parte de roles, ¿no?, porque vamos a ver involucrados varios roles dentro de estas relaciones. Vemos que la entidad local es responsable del tratamiento, como veíamos. ¿Por qué? Porque determina los fines del tratamiento, porque está bajo una regulación que debe cumplir con sus competencias, ¿no? Tiene que ejercer sus competencias. Y esto implica, dentro de estos globos de usuarios web, ciudadanos, empleados, proveedores, estos serían los afectados de los tratamientos que realiza la entidad local. Pues, por ejemplo, padrón municipal, pues tenemos que tenemos datos de ciudadanos, ¿no?, respecto a ese tratamiento de datos. Por eso, la entidad local, como responsable del tratamiento, tiene la obligación de cumplir con las obligaciones que vemos a la derecha del todo, ¿vale?, independientemente de si utilice un sistema de IA o no. Con el sistema de IA deberemos también revisar estos requisitos para ver si hay que hacer algún cambio dentro de nuestro sistema de protección de datos. Vemos que tenemos que cumplir con los principios. Por ejemplo, el principio de conservación de los datos, el principio de transparencia. También el tratamiento debe ser lícito. Con la normativa anterior sí que debíamos contar antes con el consentimiento sí o sí, pero ahora entran en juego otras bases de licitud, como por ejemplo el ejercicio de poderes públicos que nos han conferido como entidad, la ejecución de un contrato. Todo ello lo vemos regulado en el artículo 6 del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos. El deber de informar es fundamental, por eso al utilizar un sistema de IA tendremos que ver también si se ve modificada las cláusulas. Puede que el tratamiento conlleve una nueva finalidad, que tengamos que informar a estos afectados que vemos aquí en los globos en azul. También el ejercicio de derechos, contar con un procedimiento de ejercicio es fundamental y, sobre todo, recomendamos siempre tener un canal específico, por ejemplo, un correo electrónico, que sea específico para este tipo de derechos, ¿no? De hecho, contamos con el plazo de un mes para gestionar el derecho que nos trasladen los interesados, como puede ser derecho de rectificación de los datos, derecho de acceso a los datos. Y el siguiente punto me parece muy interesante, que es elección diligente de encargados de tratamiento y formalización de contratos de encargo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como entidad local, al tratar con un proveedor que es encargado del tratamiento, que ya hemos dicho que son proveedores que para prestación de servicio necesitan acceder o gestionar datos, ojo que, por ejemplo, habla de no solo de acceder. Una empresa de destrucción de papel, al tratar los datos, aunque no los viera, también es considerado un proveedor encargado del tratamiento. Al ser encargado del tratamiento, debemos de formalizar un contrato de encargo conforme al artículo 28. El artículo 28 del RGPD establece un contenido mínimo. Y esto es equiparable a la parte de sistemas de IA que contratemos. Esos sistemas están detrás de un proveedor que también tenemos que formalizar un contrato de encargo, regular bien qué condiciones y qué garantías nos ofrece este proveedor y no utilizar sistemas de IA o cualquier otro tipo de software que de forma indiscriminada o de forma aleatoria sin haber visto ese análisis. Por eso siempre recomiendo que antes de poner en marcha o utilizar, por ejemplo, ChatGPT u otro tipo de sistemas de IA, siempre validar tanto con legal como con informática, que primero con informática que no rompe la seguridad del sistema de la entidad y segundo con legal, pues toda esta parte, ¿no?, de qué debe contener el contrato, qué vamos a exigir al proveedor o si estamos entre varios proveedores, cómo vamos a elegir entre los proveedores para ver cuál de ellos nos ofrece más garantías. Y todo eso también va a ser un proceso que vamos a ir viendo cómo va calando con la práctica, ¿vale? La elección diligente es el punto que más importancia veo en este caso también.
Luego vemos el registro de actividades del tratamiento, que tiene que estar publicado en el portal de transparencia. El registro de actividades de tratamiento también se deberá revisar cuando incluyamos un sistema de IA. Puede que lo modifique o no, en función de los tratamientos que va a implicar. También la seguridad del tratamiento es fundamental, por eso la ciberseguridad va a jugar un papel muy importante también en la protección de los datos personales y de la información en general. Brechas de datos. Sabemos que si tenemos una incidencia que afecte a datos personales, tenemos que analizarla, comunicarlo a nuestro delegado de protección de datos para valorar si se tiene que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en un máximo de 72 horas o si es una incidencia que se registra internamente pero no hay que notificar. Incluso, en algunos casos de mayor riesgo, se tiene que comunicar a los propios afectados. Y por último, vemos que también la evaluación de impacto, que me la voy a reservar para más adelante, que veremos diferencias con lo que nos dice el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y por último, la designación de un delegado de protección de datos. Estas son obligaciones que corresponden a la entidad local como responsable del tratamiento y que vamos a tener en cuenta y tener que revisar si vamos a cambiar nuestros sistemas ya enfocados hacia en algún proceso implementar la IA. Hemos visto los principales conceptos de protección de datos. Aquí también os he indicado los conceptos relacionados con el Reglamento de Inteligencia Artificial y me interesa sobre todo que os quedéis con el responsable del despliegue, porque se refiere al rol que puede coger una entidad local que utilice un sistema de IA. Y es que cualquier persona física o jurídica, incluida cualquier autoridad pública, órgano u organismo que utilice un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional. Porque aquí se va a distinguir entre el responsable del despliegue y el proveedor. El proveedor es quien desarrolla esa solución. Por ejemplo, que os he indicado aquí como ejemplo, OpenAI respecto a ChatGPT. Y también el resto son relacionadas con los propios requisitos del RIA. Por ejemplo, el representante autorizado es cuando el proveedor está fuera de la Unión Europea, debe tener un representante aquí en la Unión Europea que pueda gestionar estas cuestiones, ¿no? de riesgos, de posibles incidentes, que sea como punto de contacto. El importador está claro que es quien comercializa o pone en servicio un sistema de IA de otra persona que esté fuera de la Unión Europea. Distribuidor es distinto tanto del proveedor, que es quien desarrolla el sistema, como del importador, que lo acabamos de ver, y que comercializa un sistema de IA en el mercado de la Unión Europea. Proveedor posterior, lo mismo, ¿no? Que sería si comercializa, con independencia de que sea un modelo propio o de un tercero, un sistema de IA que incorpora un modelo de IA de uso general. Y por último, cuando en el RIA es que menciona operador, es un concepto más genérico, ¿vale? Habla de operador para unas cuestiones u otras. Y preguntan por el chat que el responsable del despliegue coincide con responsable del tratamiento. En muchas ocasiones sí. De hecho, podemos encontrar que hay varios responsables. Por ejemplo, el proveedor tendrá sus propios empleados, sus propios proveedores, sus propias relaciones, ¿no? Entonces, será responsable de los datos que tenga bajo su paraguas, por así decirlo, y la entidad local que utilice un sistema de IA de un tercero va a ser responsable del despliegue y también va a ser responsable del tratamiento de los datos que incluya en el sistema de IA. Entonces, realmente, en el sistema de IA, quien va a ser responsable del tratamiento en la mayoría de los casos va a ser ese responsable del despliegue. Muy buena pregunta, porque ahí justo hay dudas siempre de quién soy. ¿Soy responsable del despliegue? ¿Soy proveedor? Luego también entra en juego los conceptos de protección de datos. Así que con eso nos tiene que quedar claro sobre todo esa diferenciación entre los dos primeros puntos. Y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo. Vamos a continuar ahora con enfocarnos, ¿no?, en la inteligencia artificial. Como definición, podemos definir la inteligencia artificial como disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Os he traído también, como para hacerlo muy visual, estos tres tipos de inteligencia artificial. Cabe destacar que no son tres tipos diferenciados, sino que sería como muchos posts veréis que hablan de las muñecas rusas, ¿no? Que una más grande incluye otras más pequeñas. Pues esto viene a ser lo mismo. Dentro de la inteligencia artificial nos encontramos con el Machine Learning, dentro del Machine Learning con el aprendizaje profundo y dentro del aprendizaje profundo o Deep Learning
redes neuronales. El Machine Learning son sistemas con carácter general, ¿no?, capaces de aprender y mejorar a partir de la experiencia. Tiene la habilidad de procesar grandes cantidades de datos y aprender de estos datos sin necesidad de una programación específica para cada tarea. Entonces, va como autoaprendiendo de lo que vamos introduciendo como datos. En el siguiente punto, el aprendizaje profundo, principalmente se compone de 3 capas. Nosotros le pedimos una acción, primera capa de entrada, el sistema de IA lo procesa y nos da un resultado o una capa de salida. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando utilizamos Alexa, de oye Alexa, ¿qué hora es?, ¿no? Y te da el resultado. Luego tenemos redes neuronales, es muy similar al deep learning, de hecho tenemos como ejemplo la IA generativa, y aquí es mucho más complejo, sigue funcionando por capas, pero muchas más de 3 capas, es más multicapa y se llaman redes neuronales profundas porque si ya quieres simular más el complejo poder de tomar decisiones del cerebro humano. Y lleva pues esas capacidades que hemos visto en el punto anterior a un nivel más superior. Como es complejo, vamos a verlo con ejemplos, a ver qué os parece que es cada una de las cuestiones, ¿vale? Vamos a ver que de los siguientes supuestos tenemos que identificar qué tipo de IA correspondería en cada caso. En primer punto, vemos plataformas como Netflix que analizan patrones de visualización para sugerir películas que podrían gustarte. ¿Qué pensáis que es de los 3 tipos? Aquí, sobre todo, en Navidades, con que veas una película de temática navideña, veréis que al día siguiente o en pocos minutos vemos que nos ofrece, ¿no?, un catálogo de esa parte de Navidad. ¿Qué creéis que es? Machine Learning. Vale, luego veremos también. Entonces, la primera, vamos a apuntarlo y vemos Machine Learning, la primera. La segunda, veo que hay bastante coincidencia, ¿vale?, en las respuestas. Luego tenemos el reconocimiento facial en smartphones. Aquí ya es un pelín más complejo que el anterior, ¿no? Vemos que al entrar en un teléfono móvil reconoce el rostro y lo abre. ¿Qué pensáis que es eso? ¿Cuántas capas veis en ese punto? Vale, aquí estáis indicando Deep Learning, ¿vale? Perfecto. Vale, perfecto. Sí, aquí vemos que realmente son 3 capas, ¿no? Estamos hablando de dándole una información que procesa y nos da un resultado que es abrir el teléfono. Y ya vemos herramientas como Siri y Alexa. Aquí puede ser más complejo, ¿no?, como vemos, porque aquí podemos incluso decirle de pon un cronómetro o despiértame mañana a las 9. Entonces, la propia herramienta tiene esa función de escucha, lo procesa y te configura pues el despertador al día siguiente, ¿no? ¿Qué pensáis que es el tercer punto? Herramientas como Siri y Alexa. Vale, redes neuronales. Vale, veo que coincidís también todos. Vale, muy bien. Y el último punto ya es Google Translate para proporcionar traducciones entre idiomas. Aquí sí que hay funciones más complejas, pero aquí se refiere principalmente, pues, incluso a la propia foto que puedes hacer de un menú en italiano y te lo traduce al momento. Esa es un poco más difícil. Vale, Deep Learning. Decís, vale, algunos, vale, muy bien, me voy a apuntar también y así vemos las respuestas. Perfecto. La última, Deep Learning. Pues habéis hecho un 10 sobre 10, ¿vale? Vemos que el primero es Machine Learning, también lo habíais indicado, Deep Learning, reconocimiento facial, y herramientas como Siri, Alexa, redes neuronales, y por último, Deep Learning. Muy bien. Aquí sobre todo es ese enfoque de multicapa más complejo
o esas 3 capas, o incluso algo que al final le estamos alimentando por nuestros propios patrones de visualización, ¿no? Por ejemplo, el tema de las películas. Ya pasamos al siguiente punto, que es la principal normativa y legislación aplicable. Os he pintado aquí como una pirámide, ¿no? A modo de la pirámide de Kelsen en cuanto a jerarquía. Y sobre todo destacaría que la protección de datos personales al final es un derecho fundamental que está reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución española. No está expresado así literalmente, pero al final la jurisprudencia ha confirmado, ¿no?, esa interpretación de que lo encontramos en este artículo de la Constitución española. Luego, aparte, a nivel europeo, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que busca asentar las bases, los cimientos sobre los cuales la normativa interna de cada Estado puede añadir o puede mejorar la interpretación, pero en ningún caso contradecir esos cimientos que ha establecido el Reglamento General de Protección de Datos. Y en la derecha vemos que la Agencia Española de Protección de Datos ha ido publicando diversas guías que ayudan a la implementación, a la interpretación de esta legislación, y que es bastante interesante porque incluso hay específicas de entidades locales. Por otra parte, tenemos la normativa de la inteligencia artificial. Aquí tenemos principalmente el Reglamento de Inteligencia Artificial en el primer punto, y en la tabla vemos que no es de aplicación automática, es decir, no entra en vigor todo en el mismo día. Vemos que es gradual. De hecho, el 1 de mayo, ¿ves?, tenemos la publicación de los códigos de conducta. El 2 de agosto, obligaciones de sistemas IA en su régimen sancionador. Es decir, tenemos hasta 2030 en el que gradualmente se va a ir exigiendo el reglamento de inteligencia artificial. Y por último, me gustaría también comentar que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, que es todo el marco de las normas ISO, que son marcos en que te puedes adherir voluntariamente y que realmente te ayuda, ¿no?, a cumplir con un sistema de gestión enfocado a un tipo específico. En este caso, la 42001 es bastante interesante porque es un sistema de gestión basado en la inteligencia artificial y que nos ayuda a cumplir de forma ordenada lo que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que nos indica el RIA? ¿Cuáles son las cuestiones principales que aborda? En primer lugar, tiene por objetivo regular los distintos usos de la IA para limitar los riesgos que se derivan del uso de la IA. De hecho, uno de los riesgos que podemos poner como ejemplo es el riesgo de sesgo, que la propia sociedad pues tiene ciertas tendencias que a la hora de aprender de esos datos no son datos objetivos, puede tener tendencias incluso más machistas que se pueden ver de hecho en la IA generativa se pueden ver reflejadas, que generas un vídeo de un puesto concreto de trabajo y te pone un hombre o una mujer en función de eso, de tradicionalmente o cómo lo ve la sociedad. Entonces hay un riesgo de lo que se genere a través de la IA que tenga esos sesgos de la propia sociedad. Luego también su ámbito de aplicación es importante tener en cuenta, y rescato lo que hemos visto en conceptos, que los proveedores de sistemas de IA están dentro de este ámbito de aplicación, obviamente, porque son los que van a desarrollar estas soluciones, y también aplica a los usuarios de los mismos. Y los usuarios es importante tener en cuenta que tienen un enfoque totalmente distinto al Reglamento General de Protección de Datos, en el que afectados o interesados es el propio ciudadano, sino que aquí se refiere a usuarios de los mismos como responsable del despliegue, entidades que utilicen o explotan estos sistemas. ¿Ves? Lo pone justo a continuación, que se consideran usuarios quienes explotan estos sistemas, pero no a los afectados por estos sistemas de IA. El propio reglamento tiene esta definición de sistema de inteligencia artificial, ¿vale?, que también podemos tener en cuenta para comprenderlo mejor. Y sobre todo me voy a centrar en que el propio reglamento de inteligencia artificial parte de una jerarquía de riesgos. En función del uso de la IA y sobre las categorías detectadas, establece una serie de obligaciones, que lo veremos ahora mejor en la siguiente imagen. Vemos que en la siguiente pirámide mapa de calor vemos que hay sistemas prohibidos, que es con un riesgo inaceptable, sistemas de alto riesgo,
sistemas con algunas obligaciones específicas en materia de transparencia. Y por último, en verde vemos que hay sistemas de IA que no tienen riesgo o el riesgo es mínimo, que están permitidos sin ningún tipo de restricción. Entonces, realmente el RIA no se aplica a todos por igual, sino que en función del tipo de sistema de IA, qué usos potenciales puede tener, pues se divide en uno u otro. Por ejemplo, sistemas de IA prohibidos, que son los que vemos en rojo, son aquellos que elaboran perfiles, por ejemplo, de personas según su comportamiento y que crean un baremo social que puede tener como consecuencia un trato desproporcionadamente desfavorable, indiscriminado, por tener ese previo baremo social, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en China. En China sí que tienen este tipo de baremo social, tienen un sistema por puntuación de buen ciudadano o peor ciudadano, que incluso les afecta a la hora de obtener créditos en el banco y en función de esos puntos que tengan como buen ciudadano o no. Entonces, esos tipos de sistema en Europa realmente con el RIA están prohibidos. Luego tenemos sistemas de IA de alto riesgo, que son implementaciones con IA de productos o componentes, ¿no?, de seguridad, de productos que ya están realmente cubiertos por otra normativa, como los dispositivos médicos, que ya tienen su propia normativa. Entonces, son de alto riesgo porque pueden tener más implicaciones para esos afectados, ¿no?, de los sistemas de IA. Y el resto son los que hemos comentado, ¿no?, que pueden ser sistemas de IA con algunas particularidades respecto a ese deber de transparencia y otros que son de riesgo mínimo, que se podrían utilizar y crear sin problema. Y visto esa parte, ¿no?, de que el propio RIA tiene un enfoque de riesgo, recordemos que el propio RGPD lo que tenemos que hacer al introducir un sistema de IA en la entidad es también tener en cuenta un análisis de riesgos que deberíamos ir actualizando conforme vayan cambiando los sistemas de la entidad. Y es que el artículo 32 del RGPD establece que se aplicarán medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Entonces, ese enfoque de riesgo lo vamos a ver en casi todas las legislaciones que están vinculadas, ¿no?, con este tema. De hecho, uno de los grandes olvidados es la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que lo que busca realmente es establecer este catálogo de medidas. Los que hayáis trabajado con la ley de 1999, la 15/1999, tenía un reglamento de desarrollo con un catálogo de medidas cerrado. Pues ahora con el RGPD realmente no existe. Por eso en la ley española sí que tenemos en esta disposición adicional una referencia directa a que las medidas que se implementen sean las del Esquema Nacional de Seguridad. De hecho, lo vemos aquí que establece que los responsables enumerados en el artículo 77.1 tienen que aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas que correspondan al Esquema Nacional de Seguridad. El ENS realmente tiene 3 categorías y en función de qué categoría seamos, tenemos unas medidas o se aplican otras de manera escalonada. Entonces, podemos tener categoría básica, media o alta. Y lo que nos indica la disposición adicional primera es que la entidad debe cumplir con el nivel que le corresponda, pero aparte a los proveedores exigirles un nivel de seguridad equivalente. Y esto se hace para que el hecho de externalizar servicios no suponga un detrimento de la seguridad de la propia entidad. Y el Esquema Nacional de Seguridad lo vemos regulado en el último punto, que es en el Real Decreto 311/2022. Y en el propio articulado del ENS establece que el presente Real Decreto es de aplicación a todo el sector público. Entonces, independientemente de que se traten datos personales o no, por el propio Real Decreto de 2022 nos aplicaría. Y estas son las medidas del ENS que realmente nos pueden ayudar a mantener una seguridad también respecto al uso de los sistemas de IA. Sin centrarme mucho en ello, indicaros también que hay una guía del Centro Criptológico Nacional, que es la de la derecha del todo, que establece una guía de implementación en las entidades locales. Y como medidas de seguridad, que en la propia imagen no sé si lo veréis bien, pero se establece, ¿no?, a modo muy visual, esa graduación de si somos nivel básico, medio o alto, qué medidas se aplican.
Y principalmente deberíamos contar con una política de seguridad, categorizar los sistemas para saber si estamos en un nivel u otro, hacer un análisis de riesgos, el propio ENS justo también nos está exigiendo, aparte del artículo 32 del RGPD, hacer un análisis de riesgos, tener una declaración de aplicabilidad, un plan de adecuación, auditar todo esto. Al final es tener un análisis de riesgos periódico, pero también auditar para obtener esa certificación en el esquema, sobre todo si somos nivel medio o nivel alto. Y periódicamente notificar al CCN el estado de la seguridad a través del informe INES. Estas son las principales medidas muy resumidas que deberíamos tener en cuenta en esta implementación al esquema, sin centrarnos mucho en ello. Volviendo al RIA, vemos que realmente ese enfoque de riesgo se repite y es fundamental. De hecho, el considerando 64 nos indica que el objetivo de mitigar los riesgos que presentan los sistemas de IA de alto riesgo tienen que garantizar, ¿no?, ese alto nivel de fiabilidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues teniendo un sistema de gestión de riesgos que debe establecer el proveedor. Entonces, el proveedor debería tener un análisis de riesgos, el proveedor del sistema de IA. Recordemos que nosotros seríamos, si utilizamos un sistema de IA de un tercero, responsables del despliegue. ¿Y cómo se va a traducir ese análisis de riesgos? Pues traduciéndolo o enviando unas instrucciones de uso y transparencia, con unas consideraciones, por ejemplo, a nivel de configuración o cosas a tener en cuenta como responsable del despliegue, para incorporarlas en nuestras configuraciones o en las cuestiones que debamos tener en consideración. Y a su vez, el responsable del despliegue, vemos que tanto por el esquema nacional como por el RGPD también debería tener su propio sistema de gestión de riesgos. Aquí en el considerando 65, mencionar también que debe consistir en un proceso iterativo continuo. De hecho, los sistemas de gestión se basan un poco en el ciclo de Deming, ¿no?, que sería plan, do, check, act y volver la rueda otra vez. Entonces, es un proceso continuo de mejora continua, que es lo que también busca el propio RGPD, para detectar y mitigar los riesgos. Y en los sistemas de IA, esos riesgos deben ser considerados no solo de seguridad o derechos fundamentales, como puede ser el derecho fundamental a la protección de datos, sino también para la salud, porque puede haber algunos sistemas de IA que afecten a la salud de los ciudadanos. Este enfoque de riesgos, importante, también lo he marcado en azul al final, veis que también se debe hacer ese análisis de riesgos pensando en la finalidad prevista para ese sistema de IA, pero también para el uso individuo razonablemente previsible. Entonces, también tenemos que pensar en esos riesgos y si alguien usa mal el sistema de IA, aunque no esté destinado a ello. De hecho, en las noticias también salió un grupo de compañeros de escuela que en las fotografías de sus compañeros o compañeras los desnudaban, ¿no? Entonces, es un uso indebido, ¿no?, pero razonablemente previsible, pues podría ser. Entonces, todas esas medidas, especialmente el análisis de riesgos, debe ir enfocado a eso. Y para determinar el riesgo, tener un sistema de gestión de riesgos, os recomiendo también la ISO 38507 y la ISO 23894, que lo vemos en el cuadro en verde. El artículo 9 del RIA, respecto al sistema de gestión de riesgos, lo resume muy bien. El sistema de gestión de riesgos es obligatorio para los sistemas de IA de alto riesgo. Veíamos que eran los que estaban más en naranja, respecto a ese diagrama con mapa de calor, esa pirámide de mapa de calor. No es algo que debamos dejar en un cajón y hacer una vez, sino que tiene que ser un proceso iterativo continuo y durante todo el ciclo de vida del sistema. Y deberá consistir en esas siguientes etapas, ¿no? Pues desde la determinación de los riesgos hasta adopción de medidas para mitigar esos riesgos. Y aquí sí que me gustaría tener en cuenta esta diferenciación porque tenemos por un lado la gestión de riesgos, análisis de riesgos que hemos visto, pero también hay que diferenciar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la propia normativa de protección de datos nos exige en algunos supuestos tener una evaluación de impacto de protección de datos, una EIPD, pero ahora el RIA establece la obligación de hacer una evaluación de impacto de los derechos fundamentales que se vean afectados por el sistema de IA. Por ejemplo, el hecho de implementar un sistema de IA que agilice los procesos de selección
hace que debamos hacer una evaluación de impacto en protección de los derechos fundamentales, porque afecta directamente al derecho al trabajo. Entonces, hay que hacer una EPD en los casos que sea obligatorio por el Reglamento General de Protección de Datos, pues porque sean datos más sensibles, un volumen de datos relevante o la utilización de tecnologías más emergentes. Pero esa segunda evaluación que vemos a la derecha abajo, de derechos fundamentales, podemos partir de una IPD previa que tengamos hecha, es decir, no partimos de cero, pero sí que hay que hacerlo con ese enfoque más global de no solo centrarnos en privacidad, sino en los posibles derechos fundamentales que también se puedan ver afectados por el sistema de IA que utilicemos. Esta ficha fue publicada también por la Agencia Española de Protección de Datos. Insiste en una serie de guías relacionadas con la gestión de riesgos y esto sí que puede ser interesante porque aquí al final habla de la guía de protección de datos por defecto, ya que desde el diseño y por defecto, es decir, antes de implementar un sistema de IA, deberíamos tener en cuenta tanto protección de datos como ciberseguridad, la propia guía de privacidad desde el diseño y, por último, la guía para la notificación de brechas de datos personales, ya que si el proveedor nos indica que ha habido una brecha de los datos personales que hemos ido incluyendo, nosotros somos responsables de analizar si hay que comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos y ver qué medidas aplicar. Hemos dicho en varias ocasiones que la entidad local que adopte o utilice un sistema de IA debe tener una serie de consideraciones y estaría bajo el rol de responsable del despliegue. En primer lugar, debe aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que dichos sistemas se utilizan con arreglo a las instrucciones de uso que nos acompañen. Recordemos que las instrucciones de uso y de transparencia nos vienen dadas por el proveedor que debe haber hecho su propio análisis de riesgos. También es importante encomendar la supervisión humana a personas físicas que tengan la competencia, formación y autoridad necesarias, sobre todo si utilizamos sistemas de IA generativa, que luego vayamos a utilizar esos documentos de cara al ciudadano o publicarlos en la sede electrónica. Debe haber antes una supervisión humana, ¿no? Que nos garantice que no haya sesgos, que no haya problemas con lo que publiquemos o con lo que utilicemos para un servicio dirigido a la ciudadanía. También asegurar que los datos de entrada, es decir, los datos que introduzcamos en el sistema de IA, sean pertinentes y suficientemente representativos. Los datos de entrada realmente se refieren a los datos de entrenamiento del sistema de IA, no a los que el usuario incluya, pues, por ejemplo, para traducir o resumir un texto. Se refiere a los datos de entrenamiento. También hay que vigilar el funcionamiento de IA de alto riesgo, informando cuando proceda a los proveedores y terceros de conformidad con el RIA. Y también conservar los archivos de registro que los sistemas de IA de alto riesgo generen automáticamente. Es decir, todos los logs, todos los registros se tienen que conservar porque es obligación establecida por el RIA. Y es muy importante el último punto, que creo que ha pasado bastante desapercibido por las publicaciones que he ido investigando, ¿no? Respecto al RIA, y es que como responsables del despliegue, antes de utilizar un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo, se deberá informar a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados de que estarán expuestos a la utilización de este sistema, ¿vale? Eso es bastante importante y es obligación legal. Me preguntan también por el chat, ¿este sistema de gestión de riesgos que debe establecer el proveedor se puede contemplar en el contrato de encargado del tratamiento? Sí que se puede contemplar. De hecho, podemos incluir una cláusula en el que, aunque por obligación legal tengan que hacerlo, que se especifique en qué términos tienen que enviárnoslo o cómo nos lo pueden facilitar y esa obligación de que efectivamente antes de empezar el servicio os lo faciliten. ¿Vale? Sí que se podría establecer el propio contrato de encargo. De hecho, en casi todos los sistemas de IA vamos a tener que firmar un contrato de encargo. Puede ser un contrato de encargo tipo, si son entidades pues más tipo Microsoft o entidades que no revisan contratos de terceros, sino que imponen sus propias cláusulas. Pero justo ese tipo de proveedores son los que más tipado lo van a tener y seguro que nos lo facilitan antes.
Y respecto a otra de las medidas, que es gestión de incidentes, de brechas, aquí tenemos unos titulares bastante importantes, y es que el creciente uso de la IA por los cibercriminales pone en riesgo la ciberseguridad de 2025. Ya el año pasado, a principios, aumentó en un 190% los ciberataques al sector público, y el último titular, pues eso, la IA hace que los ciberataques sean cada vez más sofisticados y los equipos de ciberseguridad luchan, ¿no?, por seguirles el ritmo. Entonces sí que vemos un panorama que, vale, puede tener muchas bondades en los sistemas de IA, pero no olvidemos que al final es un punto de apertura de nuestros niveles de seguridad, y tenemos que garantizar que tanto en seguridad como en privacidad tengamos eso cubierto, ¿no? Por eso sí que sería conveniente, antes de poner en marcha en el lugar de trabajo un sistema de IA, que se autorice previamente, como os comentaba antes. Y en gestión de incidentes, rescatando la ISO 42001, que os comentaba que es una ISO que permite tener un sistema de gestión de inteligencia artificial y ayuda a aplicar el reglamento de inteligencia artificial, establece que la organización debe determinar y documentar un plan para comunicar incidentes a los usuarios del sistema de IA. Entonces, deberíamos tener un procedimiento de gestión de incidentes, y si ya lo tenemos, revisarlo para contemplar esos incidentes relacionados con el uso de la inteligencia artificial. De hecho, para tener en cuenta el enfoque del RIA, en el artículo 73.1 y 73.2, habla de notificación de incidentes graves. Y es que aplica a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo introducidos en el mercado, que deben notificar ellos, los proveedores, cualquier incidente grave a las autoridades de vigilancia cuando hayan verificado ese vínculo causal, o que potencialmente sí que existe un vínculo causal entre el sistema de IA que han desarrollado y el incidente. De hecho, tienen que notificarlo inmediatamente, ¿vale? Y realmente, como máximo, 15 días. Vemos que hay una diferencia entre las brechas de seguridad, que son 72 horas. Que vemos que el RIA realmente define como incidente grave este tipo de incidente en el último punto. Es decir, habla ya de otro tipo de impactos. Fallecimiento de una persona o un perjuicio grave para su salud, una alteración grave e irreversible de la gestión o el funcionamiento de infraestructuras críticas, el incumplimiento de obligaciones en virtud de derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales, como puede ser la normativa de protección de datos, que también va vinculada a un derecho fundamental, y daños graves a la propiedad o al medio ambiente. Es decir, estos son la notificación de incidentes graves realmente corresponde al proveedor, pero debemos tener en cuenta esas obligaciones del proveedor, porque al final nos puede comunicar a nosotros ese tipo de incidentes relacionados con datos que gestionamos como entidad. El artículo 33.1 de RGPD, el que lo hemos ido también mencionado de forma transversal, al utilizar un sistema de IA también podemos tener brechas con el propio sistema de IA, y en caso de violación de la seguridad de los datos personales, como responsable del tratamiento y responsable del despliegue de ese sistema de IA, tiene que notificar a la autoridad de control competente, que en este caso sería la Agencia Española de Protección de Datos. Sí que os recomiendo que en la página web de la agencia, en el apartado de brechas y de violaciones de seguridad, sí que hay algunos casos en los que, por ejemplo, sí que entra en juego la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Autoridad Vasca. Es decir, tenemos que tener claro también en nuestro ámbito de actuación a quién tenemos que notificar. En la mayoría de los casos podemos encontrarnos ante la agencia, pero podemos tener que reportar a otro tipo de otro tipo de agencia, ¿vale? En este caso. Y realmente esa notificación, ya os digo que se puede quedar, si no hay una incidencia, no hay un riesgo para los interesados, en una incidencia que se registra internamente, pero si vemos que hay probabilidad de que exista un riesgo, sí que tenemos que notificar a la agencia, ya os digo, en plazo de 72 horas, o la autoridad que corresponda que sea competente. Y en algunos casos, cuando el riesgo es alto, también a los propios interesados, sobre todo si los interesados tienen que tomar parte en el asunto. Por ejemplo, cuando ha habido alguna brecha en alguna plataforma en las que estamos inscritos, muchos de vosotros habréis recibido algún mensaje de hemos tenido una brecha de seguridad, por favor cambia la contraseña. Entonces, al final notifican al usuario, porque sí que podemos hacer algo para evitar esa parte.
En este punto me parece muy interesante porque hablábamos de esa relación entre responsable del tratamiento y encargado del tratamiento y que debe haber un contrato de encargo. De hecho, la ley de contratos del sector público también establece algunas otras obligaciones, como que en los pliegos también se incluya una declaración responsable de dónde están ubicados los servidores en función del servicio también. Entonces, sí que tenemos una serie de obligaciones a nivel legal de cómo regularlo, pero me parece interesante sobre todo traer a colación tanto lo que indica el artículo 28 del RGPD como el esquema, como la propia ISO 42001. Entonces, vemos que en el control A103 de la ISO 42001 dice que respecto a los proveedores, la organización debe establecer un proceso para garantizar que el uso de los servicios, productos o materiales proporcionados por los proveedores se alinee con el enfoque de la organización para el desarrollo y uso responsable de los sistemas de IA. Entonces sí que vemos que es bastante general, no nos llega a aterrizar el paso a paso. Luego también hay que sumarlo a esa obligación de elección diligente de los proveedores. No nos sirve cualquier proveedor o por el uso de que o por el hecho de que sea muy famoso o esté en boca de todos un tipo de sistema de IA. Eso no quita que tengamos nosotros que revisar si cumple con protección de datos, si nos presta garantías en el sentido de que haga auditorías de protección de datos o de ciberseguridad que nos asegure que es un proveedor de confianza. Y cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, vemos que esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo antes de formalizar el contrato con ellos. Entonces, ese contrato de encargo debería formalizarse cuando ya hemos hecho ese análisis de elección dirigente del proveedor. Hay organizaciones que optan por enviar un cuestionario o por auditar periódicamente a los proveedores, por lo menos los más críticos, y esto nos va a permitir tener la sartén por el mango en el sentido de ser capaces de elegir lo que nos dé más garantías. ¿Y qué controles del Esquema Nacional de Seguridad hay relacionados? Pues vemos todos los de OPEX, que son recursos externos. Eso sí que os recomiendo que le podáis dar un vistazo porque habla ya, por ejemplo, de acuerdos a nivel de servicio, SLAs, es decir, un proveedor de un servicio de seguridad o, en este caso, un proveedor de sistema de IA, incluso podemos acordar con ellos qué SLA tienen o qué SLA tienen publicado en su página web, es decir, cuánto tiempo, qué periodo de servicio nos pueden ofrecer, si es un servicio 24/7 para incidencias que tengan que ver con el sistema de IA, si no, es decir, que nos interesa. Vale, y entonces teníamos, luego contestaré una serie de preguntas que estoy viendo, ¿vale? Y para acabar este punto, sí que me gustaría ver de forma muy visual cómo lo tendríamos que ver, ¿no? Cómo tendríamos que analizar las fases. Que sería, primero, la selección de proveedores, que sería cómo elegir los proveedores que más garantía nos ofrecen, luego pasar a esa parte de contratación y requisitos y mecanismos de seguimiento, es decir, en los contratos establecer requisitos, pero también sí que es recomendable incluir una cláusula de reservar el derecho a hacer auditorías o revisiones. De hecho, por el artículo 28 tienen la obligación de colaborar, los encargados de tratamiento, la obligación de colaborar en auditorías, en otro tipo de revisiones que se hagan, inspecciones de la agencia, tiene esa obligación de colaborar. Entonces, aprovechemos esa obligación de colaborar en incluir en los contratos una reserva de, oye, puedo revisarte o puedo auditarte periódicamente, sobre todo si es un proveedor relevante dentro de la organización. ¿Y qué es lo que veo en las organizaciones? Que se hace muy bien la parte de contratación, pero sin embargo nos quedamos un poco más flojos con la parte de gestión diaria, seguimiento. Es decir, definimos unos acuerdos de nivel de servicio muy robustos en los contratos, pero luego si el proveedor no nos da informes de estado del SLA o de cumplimiento del servicio, nosotros proactivamente no hacemos esa revisión de que esté cumpliendo o que cumple con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces sí que sería conveniente establecer mecanismos de gestión diaria. Ya os digo, aunque no sea de todos los proveedores, porque puede haber proveedores de todo tipo, ya os decía, por ejemplo, una destructura de papel, pero enfocados a sistemas de IA, tener muy en cuenta que puede ser, sobre todo a ser una tecnología más novedosa, un punto importante en nuestro proceso de gestión de proveedores.
Y ya para acabar y pasamos a las preguntas que podáis tener, tenemos la formación y concienciación como un pilar fundamental. Yo he visto en organizaciones que me comentan, ay, si es que estamos utilizando ChatGPT algunos compañeros, otros utilizan Copilot y lo utilizan un poco para lo que quieren. Pero es que esto es un riesgo porque no estamos concienciados de que todo documento puede ser incluso confidencial, es decir, si no se define bien, puede haber gente introduciendo documentos confidenciales en un sistema de IA que no esté asegurado, puede ocurrir. Ahora hay varios recursos que podemos utilizar. Entonces, antes de utilizar cualquier sistema de IA, sí que os recomiendo que se defina de forma más transversal en la organización, tanto por informática como por la parte legal, ya os digo, ese consenso de revisión de qué sistemas de IA sí que se puede utilizar, incluso en qué términos, ¿no? Por eso es importante regular normas de uso y los recursos IA que sí que están autorizados en la organización. Y, por ejemplo, sí que veo muy importante a la hora de gestionar la documentación que se pueda clasificar de forma adecuada. Es decir, por ejemplo, se puede clasificar mediante pues, metadatos o incluso en el pie del documento, indicar si es de uso público, es decir, si se puede publicar en la sede electrónica, en el portal de transparencia, si es de uso interno, es decir, solamente para trabajadores de la entidad, o si es uso confidencial, como puede ser información de trabajadores, información muy sensible que en ningún caso, pues, depende, ¿no?, de las normas que se establezcan por la entidad, pero que en ningún caso se pueda trasladar a un sistema de IA o publicar. Por eso es importante responder a esas preguntas que vemos en los círculos, ¿vale? Vamos a pasar a las preguntas. A ver, vamos a ir viendo. Que comentabais también, se ha mencionado la ley de contrato del sector público sobre la ubicación de los servidores. Sí, puedo especificar el artículo. Perfecto, si ahora os lo pongo por el chat. Y a la hora de adquirir para una administración licencia de ChatGPT para sus funcionarios, dado que es una compra de adhesión, ¿qué garantías le puede pedir? ChatGPT es realmente la única herramienta disponible en el mercado que cumple con las exigencias de RIA. Se debería hacer un análisis de las herramientas que hay actualmente en el mercado. Sé que también está Copilot, que hay diversas herramientas ahora, pero sí que tenemos que tener en cuenta que si de la información que nos proporcionan no responden a nuestros requisitos o necesidades de privacidad y de ciberseguridad, porque lo que estamos viendo también, compañeros que estamos analizando estos temas, es que hay algunos recursos y sistemas de IA que son bastante opacos en cuanto a información. Entonces, si no vemos información o no nos proporcionan información, lo más recomendable es posponer su uso o dejarlo paralizado en busca de otras herramientas que sí que nos lo faciliten. De hecho, tenemos, mira, veo que ya lo han indicado, la ley de contrato del sector público, ¿vale? Artículo. Y se puede externalizar como contrato de servicios la gestión diaria, el seguimiento. Sí que se puede externalizar. De hecho, sí que sería conveniente que los propios proveedores nos dieran periódicamente informes. Entonces, eso sí que sería un punto a regular en las propias exigencias del contrato que se establezca. Vale, perfecto. Pues no sé si tenéis alguna duda más, si he podido responder a lo que me comentabais. Vale. Y os dejo por aquí también mis datos de contacto, mi LinkedIn y mi correo, por si tenéis cualquier duda, que sepáis que estoy a vuestra disposición también. Y también aprovecho para agradeceros también vuestra participación, que seguro que lo hace a todos también más ameno, que son temas un poco también más complejos, ¿no? Cuando se meten a aspectos legales. Voy a ir buscando también el esto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Cualquier duda queda a vuestra disposición. Muchas gracias, Laura. A vosotros.